algo es por pasar y estamos mirando ahora el inicio de eso, porque llegó la crisis que está sacudiendo los habitantes de la tierra y llamarlos a preguntar, ¿en qué yo creo? Yo creo en mi dinero, yo tengo poder, pero ahora es que mi dinero tampoco puede ayudarme. La empresa que cotiza en bolsa empieza a venirse a pique. ¿A quién recurro? Ahí vamos a ver que hay algo en nosotros que realmente está durmiendo para muchos, pero muchos van a volver a reconocer que sí. Y muchos creen en Dios o no creen en Dios por conveniencia, ¿no? Sí. No son, muchos ateos no son realmente ateos. El siguiente informe que vamos a ver es sobre el despertar religioso en los máximos ámbitos de poder de los países del mundo. ¿Será que de repente se están volviendo a Dios con sinceridad de corazón y esta crisis está llevándole los ojos a Dios? Esto es algo que está pasando con muchas personas, que cuando entramos en crisis es cuando, dice, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Pero fijémonos en el despertar religioso dentro de los gobernantes del mundo. En medio de la crisis mundial desatada por el coronavirus, distintos líderes políticos y mandatarios de varios países han hecho un llamado a la oración, desde el presidente Donald Trump hasta el ex candidato presidencial costarricense Fabricio Alvarado han reconocido la importancia de acudir a Dios en estos momentos. May the fullness of the Spirit of Jesus rest upon President Trump. El presidente Trump proclamó el pasado domingo 15 de marzo como Día Nacional de la Oración por todos los estadounidenses afectados por la pandemia del coronavirus. El ejemplo de Trump fue seguido por su homólogo guatemalteco Alejandro Yamatei, tras anunciar más medidas para contener el avance del nuevo coronavirus en su país. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo. Este sábado, previo al domingo, al Día de Dios, hagamos el sábado. Llamaron la atención sus palabras al finalizar la cadena nacional que sostuvo el salvadoreño este lunes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad, que salve a la mayoría de salvadoreños. Yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, también instó a la población a mantenerse unida en oración para que Dios proteja al país del coronavirus. Estamos atravesando una situación nunca antes vivida en el mundo. Jamás imaginamos que en una semana todo cambiaría de esta forma y tan rápido en el mundo y en el Paraguay. No sabemos cuándo termina, ni su alcance, pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. Pero nunca tenemos que olvidar tampoco el campo espiritual, una familia junta en oración, el poder de la oración, estoy seguro que va a proteger a nuestra nación. Dominicanos y dominicanas, tengamos fe que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas ni por la fuerza de ustedes, sino por el poder de Dios, tal y como dicen las Sagradas Escrituras en 2 de Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En medio de los esfuerzos científicos y políticos por detener el avance del virus, el elemento espiritual no deja de tener un papel fundamental para los líderes mundiales. ¿Qué le parece? Bueno, muchas personas, cristianos, dicen, ¡ay, qué bueno! El lado B, el lado positivo de la crisis, nuestros presidentes están volviendo a Dios. Pero sin embargo, este despertar religioso quizás es un despertar, un falso despertar, que nos conduce, en vez de a Cristo, al anticristo. Y en este sentido también queremos compartir las palabras del periodista argentino Daniel Cúcaro, que se comunicó con nosotros
y tenés una participación antes. Sí, antes me gustaría comentar de que justamente cuando pasó aquí los 21 días que hubo paro, a mí me llamaba la atención como el presidente, como las personas que estaban intentando sacar a Evo Morales y todo, hablaban mucho de volver a traer la Biblia en el palacio, ¿no? En el palacio de gobierno. Entonces, eso era algo que me llamaba la atención y decía, wow, o sea, se está poniendo a Dios en un lugar, pero nunca me imaginaba que a nivel mundial se llegara a que todos los presidentes o muchos presidentes comenzaran a hablar de esa manera. Y ahora viéndolo con nuestros propios ojos también vemos algunas cosas que se caracterizan las regulaciones que han hecho por el tema del coronavirus. Por ejemplo, aquí un amigo Martín de Panamá nos envió una foto que es de la República de Panamá, que es una foto oficial, que dice cuándo tienen que salir las mujeres y los hombres, cuándo pueden circular las mujeres y los hombres. Las mujeres lunes, miércoles y viernes, y los hombres martes, jueves y sábados. Pero abajo ponen una imagen de una casita y dice domingo, todos en casa, en familia. O sea, algo que también en Bolivia al principio de la cuarentena, igual los domingos eran los únicos días que no se podía salir al mercado. Entonces es como que algo también que estamos viendo de esa misma manera que se está poniendo un día. Y algo que se mencionaba era decir, vamos a hacer una oración el sábado antes del domingo, que es el día del Señor. O sea, también están poniendo su posición en cuanto a cuál es el día de adoración. Y nosotros sabemos que ese es el día de adoración falsa. Y una pregunta que nos hacen, que tal vez la voy a compartir luego del video que vamos a ver, pero es justamente sobre si va a haber alguna ley que promueva este falso día. Eso vamos a hablarlo luego, quizás lo pueden ir pensando, porque también se han difundido videos que dicen que el medio ambiente está mejorando, que los animales están retornando a la familiaridad con las personas, que vuelven los peces a los ríos, que se clarifican las aguas, que el agujero de la capa de ozono empieza a cerrar, que las emisiones de gases han disminuido, entonces todo empieza a mejorarse y que es necesario parar. Ese es el lado positivo de esta pandemia y de la crisis. ¿Será que todo esto puede ir derivando en una ley universal de parate global un día a la semana, conocida como la ley de descanso dominical? Bueno, antes de contestar esa pregunta vamos a ver el informe que nos envía Daniel Cúcaro. Él es periodista de República Argentina, trabajó muchos años en el diario La Nación y hace un análisis en el contexto de los Estados Unidos como país protestante a cómo están hoy y lo que significa eso en la historia profética del gran conflicto entre el bien y el mal. Durante 13 siglos el papado ejerció su poder e influencia sobre Europa hasta que lo perdió a manos de los revolucionarios franceses en 1798, dando comienzo a un confinamiento en la ciudad de Roma que duraría más de 100 años. Fue Benito Mussolini quien le abrió las puertas en 1929 al Papa Pío XI, firmando con él un tratado en Letrán. Pero eso no mejoró el prestigio del papado, pues su sucesor, Pío XII, fue acusado de complicidad con el gobierno nazi alemán antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII fue elegido para mejorar esa deteriorada imagen y lo logró parcialmente al convocar el Concilio Vaticano II, que proclamó una apertura de amistad hacia las otras religiones, iniciando el camino del ecumenismo mundial. Pablo VI fue invitado por las Naciones Unidas a dar un discurso en octubre de 1965, pero el Congreso se negó a darle un visado para entrar a los Estados Unidos y solo se le otorgó un breve permiso de 2 días como máximo para estar en las Naciones Unidas, dar su discurso y volverse a Roma. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente con Juan Pablo II,
quien luego de reunirse con Ronald Reagan en 1982 establecieron una santa alianza entre Estados Unidos y el Vaticano para derrotar al comunismo soviético. Eso le abrió las puertas al papado para entrar con fuerza en Estados Unidos de la mano de todos los siguientes presidentes: George Bush, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama y Donald Trump. Y continuaron de tal manera que en el sepelio de Juan Pablo II, 3 presidentes de Estados Unidos se arrodillaron frente a su féretro, mostrando el increíble cambio que esa nación tomó en consideración con el papado. Estas muestras se agigantaron en los años siguientes, hasta que en septiembre del 2015 el pueblo de Estados Unidos, a través de sus representantes, los diputados y senadores, le entregó al Papa Francisco la veneración y el respeto que buscó el papado durante siglos, llegando a cumplir, sin saberlo, la profecía de Apocalipsis 13:12. Hoy nos encontramos con todo el escenario listo para que este megapoder mundial religioso sea entronizado en todo el planeta. Vemos el cumplimiento de las profecías delante de nuestros ojos. Y Dios quiera, podamos ungir nuestros ojos con colirio para entender el momento clave de la historia que nos toca vivir. Bueno, agradecemos a Daniel Cúcaro por esta comunicación y por este informe. La verdad que estremece ver el cumplimiento de las profecías de la Biblia. ¿Será que toda la tierra se está admirando, está maravillando en pos de la bestia hasta el país protestante, y que ya hay infusión de vida hacia la imagen, hacia la bestia, como está profetizado en Apocalipsis 13, como dice Daniel? Sí, yo creo no, que es bueno. El mundo necesita un despertamiento religioso, pero ese despertamiento religioso es delicado, dependiendo en la forma de guía, de dirección que la gente, despertado en su sentido religioso, va a recibir. Si solo es un despertamiento religioso, pero no realmente un despertamiento espiritual, un despertamiento del sentido de que yo tengo un creador, y Él me formó con su propia mano, y Él me redimió con un precio alto, entonces yo tengo un deber para llegar a conocer a Él. Yo deben buscar a Él, y deben buscar conocimiento de su palabra, de sus mandatos. Ese es el verdadero despertamiento. Eso es un verdadero despertamiento, eso es un despertamiento espiritual, porque ahí voy a estar estableciendo una relación íntima con el Creador mismo. Lo que es peligroso es que un despertamiento en cosas religiosas pueden ser kidnapped, sí, camuflado, no, aprovechado por instituciones que va a institucionalizar los instintos de piedad en el ser humano, y dejar que el ser humano llegó a una confusión entre el mandato de Dios y el mandato de una institución. Lo que vamos a ver es algo que está ya
Ya, en realidad, porque hay muchas religiones en el mundo que están bajo este tipo de influencia, hasta nosotros, que la gente está tan pegado a institucionalismo y llegó a un punto que ellos llegó a igualizar los... igualizar los mandatos de sus instituciones a los mandatos de Dios. Y eso es un peligro, y eso es lo que vamos a ver, es algo, pero de una escala mucho más grande. Donde no importa lo que dice la Biblia, importa lo que dice la Iglesia. Exactamente. Y eso es el gran peligro, y estamos ahora viendo algo, una ola que va a seguir creciendo hasta que va a llegar a ser un tsunami en el mundo. ¿Y a usted qué le parece? ¿Esta crisis puede desembocar en una ley dominical, por ejemplo? Bueno, parte de eso tiene que ver también en cómo se vaya avanzando en cuanto a la separación de iglesia y Estado y la libertad de cultos que existe en la nación. Y las barreras que se deben derribar. Exactamente. Por ejemplo, en un país donde existe libertad de culto y donde eso respeta la libertad de conciencia, este tipo de imposición legal puede llegar a ser un poco difícil, pero a medida que se va ganando terreno y una situación de crisis puede causar entonces nuevamente el escenario, el ambiente, para tratar de tambalear un poco o erosionar un poco esa división, puede entonces introducirse leyes o decretos o llamados que acerquen más la parte religiosa. Con esto quiero poner, por ejemplo, un ejemplo de esto, de cómo se va avanzando. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, ¿ok? Y esto quiero que sea claro. No es que hoy un gobierno se levanta y dice, mañana vamos a empezar a adorar tal día. Como la cuarentena. No, eso no ocurre de esa forma. Tiene que discutirse. Claro, porque hay un proceso legal en todo país. Sobre todo en Estados Unidos, que ha sido garantista de las libertades religiosas. Por supuesto. Ahora, eso es un proceso, pero lo que sí puede haber es abrir otras avenidas que permiten un poco flexibilizar ese tipo de relación. Por ejemplo, el presidente actual, a diferencia de otros presidentes en Estados Unidos, eliminó lo que se llama la enmienda Johnson. Era una de las promesas que tuvo Donald Trump para los seguidores evangélicos. Participar en política. Claro, porque la enmienda Johnson prohibía que cualquier iglesia de cualquier denominación o credo participara activamente en la política. De lo contrario, su estatus de iglesia iba a ser quitado y tendría que pagar ahora altos impuestos al Estado. Eso es una ley buena, no es una ley mala. ¿Ok? Lo que establece separación de iglesia y Estado. Exactamente. César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, no mezclemos los poderes. Claro. Trump quita eso. Entonces no se hace un ataque directo a una ley, pero se va abriendo camino por otros. Ahora, eso es una clara señal profética. Eso es la conformación de la imagen de la bestia. Porque el papado es justamente cuando la religión, en aquel entonces, en el 300, en el 500, después de Cristo, domina el poder civil y se vale de él para establecer sus credos, ¿no? Y acuérdate que esto viene por situaciones de crisis. En el reporte que hace Daniel Cúcaro, que es bastante acertado, fíjate la relación que ha tenido siempre Estados Unidos hacia el Vaticano. Ha sido más bien una relación de distanciamiento. Por ejemplo, el Vaticano parece que no solamente es una iglesia, el Vaticano es también un Estado. Entonces tiene representantes, tiene nuncios en cada país y tiene concordatos políticos firmados con esos estados para también ejercer, y tiene representación legal, etcétera, como cualquier otro estado, ¿ya? Eso no existía en los Estados Unidos. Pero surgen situaciones de crisis. Entonces estás en el medio de una guerra fría, hay una tensión de la guerra fría, se aproxima ya el momento en que ya ese sistema ya se tiene que colapsar y de repente sale Juan Pablo II. Fíjense la diferencia, por ejemplo, de Pío XII
cuando se le invitó a Naciones Unidas, en los Estados Unidos no le otorgó una visa a Pío XII, siendo él, por decirlo, la cabeza de Estado. Teniendo pasaporte diplomático. Teniendo pasaporte diplomático. Dijo, estás aquí 2 días y te vas. Pero luego ocurre un momento climático en la historia. Ocurre entonces esa tensión de la Guerra Fría. Esa fue la primera endija donde metieron la baja, claro, ¿no? Ahí empezaron a hacer fuerza. Y ahí empieza a hacer fuerza, hasta que llega el momento climático. Y entonces ya se reúne Reagan con Juan Pablo II. Por primera vez un papa de Estados Unidos llega a Estados Unidos de la forma como lo hizo Juan Pablo II. Y ahora, posteriormente, en la administración de Obama, ahí fue terrible. Con Francisco. Hablando en el Capitolio. Y exactamente. La cocina del país. Exactamente. Entonces, eso es algo que se gana con tiempo. Tú decías que tu madre había leído un libro que decía los cambios se hacen de 2 formas. O es con choque o es con paciencia. Roma trabaja de las 2 formas. Y la paciencia es su arma favorita. Hasta que llegue al poder. Claro. Con esto también, porque de repente hay muchas personas que dirán, ¿y qué ocurrirá en mi país? Para esto quiero hablar a los cristianos ahora, que están viendo este programa. Loreto mencionaba, por ejemplo, la actitud de muchos cristianos en Bolivia cuando la oposición al gobierno de turno decía, vamos a llevar la Biblia al palacio. Y eso se convirtió entonces como una especie de lema o grito guerrero, la Biblia en el palacio. Bien. Eso es un arma de doble filo. Eso es un arma de doble filo. Y eso lo tiene que entender todo cristiano que esté escuchando. ¿Es tan malo el que le hace la contra al Dios? Como el que usa a Dios para ganar poder político. Y eso tiene que tenerlo el cristiano claro. No importa si usted es guardador de sábado o guardador de domingo. Si usted sobrepasa esa distinción clara entre el gobierno y la religión, o usted cree que por ser cristiano y están cristianos en el poder van a favorecer al cristianismo, yo le digo que por favor revisa la historia. Generalmente los religiosos han sido los más duros en la imposición, ¿no? Claro que sí. Y en esclavizar a las personas. Claro que sí. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Se han hecho cruzadas, guerras, asesinatos, martirios, inquisiciones. Exactamente. Entonces, los religiosos de Israel, perdón que te interrumpa, claro, crucificaron a Cristo, su mismo pueblo. Entonces, es una línea muy fina. Delicado, y es muy delicado. Entonces, por favor. Es importante que notamos que el péndulo mueve de un lado al otro. Entonces, cuando el mundo estaba bajo la opresión de tiranía religiosa, cuando se soltó, la gente regocijó. Cuando el Papa fue llevado cautivo, estaba alegría para muchos, ¿no? Pero vemos que el péndulo sigue, hasta que, no queremos tener nada que tiene que ver con religión. Hasta que llegó hasta el extremo, ahí ellos ven que, que es terrible. Ahora no hay ninguna conciencia, el hombre perdió su conciencia. La sangre está corriendo en las calles como agua. No es bueno eso. Entonces, dejó que la gente pasó suficiente tiempo bajo la opresión de una conciencia cautivado por licencia bajo el nombre de libertad. Eso es el engaño de Satanás. Él quiere renombrar, dar nombres buenos a cosas malas. Entonces hoy él dice, estamos en lucha por la libertad, pero que mucho están luchando es para promover el libertinaje. Y ahí vemos en ese impulso de legalizar aborción y todo eso. Pero hay personas que ven eso como peligroso y van a querer que... No solamente el aborto, sino con la cuestión de género, hasta los extremos de prácticamente los casamientos múltiples hasta con animales. Entonces, bueno, y también se meten a los niños, la adopción y el tema de la pedofilia, de la legalización. Bueno, nos estamos yendo, como usted dice, a un extremo que evidentemente dicen no. Y desde allá le dan otro empujoncito al péndulo para que llegue más arriba de lo que había llegado antes. Y la cosa es que
cuando el péndulo tiene más manos para empujarlo, más rápido va a llegar al otro lado. Entonces, cuando todo ve que esas cosas son malos, son ridículos, son inhumanos, todos van a dar su apoyo para que el péndulo salga ahí, pero con más fuerza que viene el péndulo de ese extremo, más probable que va a llegar al otro extremo. Y el otro extremo de eso es tiranía religiosa. Y la tiranía religiosa es peor que la tiranía secular. Aún. Es peor. Se intenta ocupar el lugar de Dios en la mente de las personas. Exactamente. ¿No? Está el enfoque, la marca, el blanco enfocado para la tiranía religioso es la conciencia. El dominio sobre la conciencia. El dominio de la conciencia individual. Y eso es bien serio. Tenemos una pregunta. Sí,